Bueno, hace más de un siglo llegaron las cantinas a la capital de este país. ¿Quieres saber cómo? Vamos a hacer un recorrido. El turibús de la Ciudad de México se ha diversificado cada día más, ofreciendo una variedad de recorridos únicos en la capital. Vamos a hacer un recorrido por las principales cantinas del centro histórico de la ciudad. Acompáñenme. La historia de la Ciudad de México no sería la misma sin sus cantinas tradicionales. Aquí sobreviven algunas de las más antiguas, como aquellas que dan servicio desde principios del siglo XX. Cada cantina del centro de la ciudad tiene su propia identidad y fama, la cual se ha forjado tanto por sus historias como por las ricas botanas que acompañan cada bebida. Sus puertas han recibido a figuras públicas de diversos ámbitos y, por supuesto, a cualquier amante de la buena bebida y de la buena comida. Platíquenos, usted tiene 28 años, me decía, trabajando aquí en la Nuevo León. ¿Qué es este lugar? A ver, platíquenos, ¿por qué es tan exitoso? ¿Por qué tantos años? ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué regresa al público? Cuéntenos. Es una cantina muy agradable, no tenemos pleitos, es familiar pero sin niños. O sea, no pueden entrar niños o jóvenes, pero sí mayores de edad. ¿Y aquí qué día de la semana es el día que mejor se pone? Los jueves. ¿Por qué los jueves? Por el mole de olla que preparamos aquí. En las hosterías y hospederías que ofrecían servicio a los viajantes se vendía alcohol, pero el primer lugar de venta exclusiva de bebidas alcohólicas de nuestra ciudad aparece porque en 1840, con la invasión norteamericana, los soldados necesitaban lugares de entretenimiento. Sin embargo, al ser invasores, corrían el peligro de ser envenenados o asesinados en las hosterías. Por lo que un coronel de apellido Smith decide abrir un lugar de venta de alcohol exclusivamente en el que no corrieran peligro los miembros del ejército. Este fue el antecedente de las cantinas. La primer licencia de cantinas de la ciudad se otorga en 1860 a una cantina nombrada la número 1, lugar que solo funcionó durante 2 o 3 meses, por lo que el dueño decidió traspasar la licencia a la que hoy se considera la cantina más antigua de la ciudad, llamada El Nivel, misma que estuvo ubicada en contraesquina de Palacio Nacional y que funcionó hasta el año 2008. El recorrido incluye también la visita a cantinas actuales, como lo es La Legendaria, un negocio familiar atendido por la chef América Cerrillo, quien cuida personalmente cada detalle. Con gran influencia de la cocina michoacana, aquí se cocinan platillos que nos recuerdan el sabor casero de nuestras abuelas. Las bebidas y los platillos como el mole están hechos de forma artesanal con recetas que han pasado de generación en su propia familia. La tercera y última visita fue al Salón España, uno de los establecimientos centenarios del centro histórico. Está ubicada en una de las primeras calles de la ciudad, por lo que esta cantina encierra el encanto particular de los lugares de antaño. Mi padre es de Jalisco, pues él decidió meter y tener muchas marcas de tequilas, entonces pues es lo que caracteriza la cantina y también pues las botanas variadas todos los días. Se encuentra en República de Argentina número 25, esquina con Luis González Obregón. Una tradición que surgió en el centro histórico de la Ciudad de México y que ha permanecido por muchos años. Es el tour de cantinas de la Ciudad de México, vale mucho la pena conocerlo. Yo los espero en la próxima.